5 de City, tengo 70 y algo que me todavía de Yo la llamé, necesitaba. Si hay algo más de plata es de... Boludo, hace un mes dijimos, che, no, sigo esperando. Mati, Del partido de ayuno por el... ¿cuánto Yo cobré- pagó el Gianni en efectivo? 80. Estoy laburando, no, otro día, no. Ah, en realidad todo. Pobre, me quedó pobre Chano sin cobrar. No, si no se puede, amigo. Ya vamos a matar científico. Yo perdió River, perdió la Santa. Perdió Boca. Sí, viene River para todo el día. No, para. Pero bueno, vez que pasó lo mismo. sí, el otro día, boludo. Qué desastre hoy. No, Costa, desastre. Desastre. Jugaron bien ellos igual. Sí, nada, pero bueno, nosotros si nosotros nos ponemos la pila, pasa que vos lo decís también. Estamos peloteando mucho. Yo lo quiero Mati, pero no puede con una empanada comiendo, boludo. Nicolás llega ahí 26. Una locura. O sea, estamos jugando ya tercera, amigo, no puede. O sea, si vamos a seguir ascendiendo, menos vamos a poder golear, amigo. Es así, boludo, ya está. 130, ¿verdad? 15 en MP. Todo Ayer, ¿no? punto pelota. Che, bueno, la próxima le pegamos a Diego, por lo menos paga a Diego, boludo. Bien, Chano. Bien. Bien. Los 10 minutos que jugaste me gustaron. No, lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer. ¿Qué? Sí. Pero como no pasó nada. ¿Cómo salió esto? ¿Cómo salió, Bren? ¿El anterior? Sí. Empataron 0-0, ganó por penales Lomas de Núñez. 3-2. Boludo. Eso ni jugó. ¿Qué grita, boludo? ¿No jugó? Creo que ni le pusieron. Boludo, en un momento me grita, me llama, digo, pasó algo, ¿viste? Me de vuelta y me dice, no traiga más, se te da... ¿Cuánto perdieron? 5-3 creo. O 5-4. 5-3. Creo. Inflación ganó, ¿no? Inflación ganó 3-2. Qué partidazo fue, amigo. Sí. Pepo, amigo, metió 2 golazos. Uno lo agarró de volea a poner el vértice del área un poquito más para atrás. Nosotros nos clavaron un golazo. Y el otro, poner está acá el defensor. Uno jugó para atrás pensando que estaba un compañero, la recibió y la clavó en la mano. Chela Celeste no tiene. Celeste no tenemos, amigo. Azul tampoco. No, por favor. Y la clavó en la mano, amigo. Ganó otro 2. Inflación. Partidazo. Che, está boteado.
En un momento no la veíamos, no la podemos agarrar. No la podemos agarrar en un momento. Che, y encima ayer le dijeron a Maxi, le vamos a romper el orto a Mamba Negra. Así No la tan- podíamos agarrar en el momento. Tocaban. En el Bayern Múnich. Sí, boludo. Foul. Pero no es como no te voy a llamar un día, che, nos juntamos a vos. ¿Entendés? Cerca. Sí, pasé de... ¿Cómo se llama? Esa magia. Pero jugaron con 8 más que. Jugaron con 2 cambios. Juegan bien, Yo que cuando vine justo de gente jugaban mejor. O sea, Sí, tenían arquero. sí, todo. Pero bueno, yo creo que Cucho Ay, bueno. no solo que está jugando mejor, sino que físicamente está mejor. Entonces, antes le pasaba a ellos que por ahí te metían 1 o 2 golcitos y ya en ese final del segundo tiempo, en principio del segundo estaban fusilados. Ahora no. Yo tengo que empezar a entrenar ahora mismo. ¿No estás entrenando? No, está liquidando físicamente de aire. Estoy muy mal. Pues un partido más la semana, como para hacer algo. Sí, hoy jugué 2. Uno en la mañana y recién. Antes lo hacía jugar 3 partidos, no pasaba nada. Y a veces cuando estás así fuera de ritmo te cuesta. Yo no podía girar. Amigo, yo cualquier defensor del coche. Te voy a comprar pelota, ¿no? ¿Eh? Vamos a comprar pelotas. Sí, ese camión no llega. Ese camión igual tiene que llegar. Ese también tiene que llegar. Ahí tenés 6 y acá tenés 4. 10. Y allá se colgó una. O sea, 4 estoy contando igual. 2 buenos, ponele. Allá tenemos buenas, y acá 2 buenas. 4 y 6 son 10. Buenísimo. Por lo menos 2 más, ¿no? Yo igual le había pedido 7 y él me dijo que iba a ver si podía hacer una más, pero Sí, ya había pedido. no sé si le puede pedir de 2. Tenía que pedir de 3. No sé, Yo le pido 3 y ya está. que en total pida 9, con las que ya tendría que estar, y acá más 4. Y ¿No le hacen descuento por el camión? no sé, la verdad ni idea. Y ya le dije pecheras, va a comprar la genérica. Sí, que compre. ¿Cuánto? 2 juegos por lo menos que comprar. Por lo menos. Yo compraría 3. Acá tenés. Acá tenés 2. Sí, 2. Comprar 3 más porque en Platense. Bueno, sí, 2 En todavía. Platense tenés las azules. Las azules del NS. Y con 2 juegos más está, boludo. Sí, bro. Pasa que, amigo, o sea, están todas hechas mierda. No sé qué pasa. Se me rompió la pelota. Se le hizo mierda. El otro día fue con el que fuimos a Platense, ¿viste? El fin de pasado. Empieza a ver toda la pechera, amigo. Menos mal que Eso hay que hacerlo porque está la bolsa de pecheras ahí. Deben tener un olor. Sí. Yo hablé con el Satima que ahí tiene que ir en la semana o llevársela al fin. Si Satío tiene bolsa puedo aprovechar y la voy a ver. Dijo que el martes va a venir con vos.
puede ser. No me dijo nada. Como trajo el bolso, o capaz que es su pensamiento venir. Porque como él va a dejar el bolso de tensa acá, lo tiene que llevar cuanto antes porque el viernes no puede venir acá. ¿El bolso de tensa acá? Lo trajo por acá. No sé si trajo con todas las cosas. Yo cuando yo vengo acá antes de ir al club. Claro, o sea, él trajo ayer el bolso de tensa. Lo trajo hoy acá, por la ¿Por qué? pelota, creo. Ah, Preguntale bien después si está todo acá. Y la idea es que él el martes venga con vos, calculo, y se lleve las cosas porque si no el viernes no pueden venir para acá. Y él se arranca a las 6. vos decís que no hacen quilombo. ¿Por qué no se le lleva ahora? Se va a venir para acá. Decile si querés, yo para que te quede más cómodo vos el conteo, digo, no sé. Es lo que me dijo él al pasar, no sé si va a ser así. Qué bien, Maxi. Qué bien, Maxi. Sí, durísimo, pero sabía que iba a ser así. Muy bien. Estuvo picante el partido. Sí, sí, pero siempre yo... Lo que pasa es que es raro porque en el jugador... Ustedes hablan en la cancha, eso hicieron bien, porque ayer escuché que le iban a dar una mano. Ven ahí, le dieron roja. Sí, me quisieron mufar, ¿viste? Pero no, es raro. Lo que pasa es que también yo sabía, por ejemplo, que lo conozco a Nico y sabía cómo le iba a picantear a mis centrales y que mis centrales no entraran. Yo ya lo hablé, pero igual después es difícil. Después las revoluciones. ¿Entendés? Después es re difícil. Vos hablas de todo y en 2 minutos se puede cambiar todo. ¿Entendés? Yo ya sabía quién... Después Thiago, por ejemplo, que es excelente 9, pero por ejemplo que le pasó eso, que empezó jugando bien, después empezaron a pegar y se fue de partido. Ya le pasó la otra vez. Pero tienen que aprender también, ya les dije recién al final. ¿Cuándo terminó? ¿5-3? 5-3. Que tienen que aprender también esos partidos que a veces no van a jugar cómodo y se la tienen que bancar. ¿Entendés? Y que sí, que no va a ser justo, que el referee, que no, pero que tenemos que estar concentrados para, o sea, no. Porque por ahí te encerrás con el árbitro y después te terminan haciendo un gol y te... Por eso, no tiene sentido. Acá ya le dije, el árbitro puede estar malísimo, pero si vos haces los goles no hay nada que discutir. ¿Entendés que me pongo el camperón? Yo tengo algunos que son re... O sea, la mayoría son tranquilos, pero... Capaz los que tienen más fútbol son más tranquilos, los que tienen menos pasado futbolístico se enganchan más. Sí. Sí, pasa eso, pasa mucho. Porque por ahí uno se puede molestar y con fútbol lo arregla. Claro, pero ya están, o sea, los que hicieron inferiores como que ya están acostumbrados Sí, al tal cual, picanteo y tal cual. capaz los que vienen más de amateur no se calientan más. Y sí. Por ejemplo, Enzo, que juega en Sportivo Barraca en primera, no ¿Mirá? entró nunca. ¿Cuál es Enzo? El de calzas negras. El Ah, central no lo del- vi. Que estaba acá. Sí, está. ¿El de Rulo? El de Rulo no. El Ese otro. juega en otro, pero el otro. Ah, ok. Que no lo tengo siempre. Lo tuve el otro partido, lo tengo ahora. ¿Juega en Sportivo Barraca y Fútbol 11? Sí, Ah, mirá. en primera. Qué lindo. Es re perfil bajo, en realidad no podría venir, pero Claro, nos justamente hace por el eso. favor. Justamente por eso. Pero se nota la categoría. De hecho, Nico me dijo dónde juega, Sí. porque me dijo más allá de todo, me controló el partido. Y sí, pero ya, Ah, tiene experiencia. sí. Debe ser los 9 que debe controlar. Y sí. Y él no entró más que Felipe no viene tan profesional, muy bueno, pero... Dale. 47, ahora me fijo los chicos, estoy sacando fotos. ¡Movete dos! Ah, dale, con idea. Bueno, listo, hacemos así más fácil. Listo. Maxi, después le pedí la foto al arquero que le sacó la novia de la figura. ¿Quién le sacó? Al arquero tuyo. Ah, la novia. Sí. A Mati. Listo, ahora le pido. Y después cuando me la mandás, vos tenés mi número o a Marce. Listo. Mandáselo y pasar, poner el nombre y el apellido. Le sacó la novia de Lo que Mati. atajó Mati con toda la- ¿Eh? Lo que atajó ese arquero. Tiro ahí en
Es excelente, mejor imposible. Él vive en Loreto y... Claro. Es la del puente, Zavala. Ah, cruzando el puente, digo. Sí, boludo, la del puente Zavala. Tienes que ir hasta Avilés y Kramer. En una estoy corriendo y lo escucho a Maxi. Si vos sabés cómo es rock, se marchan todos los partidos. ¡Le da el forro, boludo! Le faltó decir es un cara de verga, boludo. Yo escuché una de afuera. No, me estaban diciendo. Escuché una de afuera fracasado. Eran los dos. No, para. Se va la mierda. Es más, yo le dije, te echan porque vos sos un boludo. Pero no, porque te echan a vos porque sos un boludo. Porque si cuando vos jugás, es lo mismo que no tenés que entrar. Una cosa es la viveza, el picanteo normal. Pero vos te vas de partido. Igual hoy tenés. Y el loco al jugar el fútbol. ¿Por qué? Porque si yo te lo doy más cerca al cuerpo, me cortan ese pase. Yo estoy así con el defensor. Acá, vos me da acá el pase. No me toca hacer. No mientas. Y la pelota se así. Al contrario, ¿sabés lo que a vos te molestaba? Que vos estabas acá y yo el pase te lo daba acá. Sí, Es que vos me lo des larga y yo te capaz que te reclamé algo. Pero el pase a la más lejana, porque yo no estoy pidiendo hacer eso. Yo te lo daba así. No, amigo, tu pase era una mierda. ¿Sabés por qué te lo pasaste? ¿Sabés por qué te la paso afuera? Porque yo estaba ahí y el chabón estaba acá. Si yo te paso a la más lejana, ese pase entra. Si yo te paso cerrado, no salí. Por eso, entonces yo siempre te voy a pasar afuera. Pero te ganó una vez que la pelota ya pasó. Sí, igual amigo, yo no le podía jugar al Bau. Yo te tiro buenos pasos. Vos no jugaste bien, boludo. La verdad, sos otra persona de lo que jugaba antes. Jugaste bien, corriste, pateaste una vez al arco. Increíble, boludo. Quiso con el contra. No, pero ese porque Chano, yo pensé que era de Chano. Yo estaba entre medio de los dos, boludo. Estaba entre medio de los dos, me aparece la pelota ahí porque pensé que ganaba el Chano, boludo. Pero porque era de Chano la marca, amigo. Cabeció, amigo, cabeció, hizo así, la pelota le pasó por arriba. Y pero lo estaba marcando vos adelante. Yo sé que no sos psicólogo, pero con Jorge tenés que hablar un poquito, porque todos los partidos se enojan. ¿Eh? No, yo no me peleé, vos te peleaste y yo te salté a defender. A mí me va ganando 4-1, 4-0 y me tiré una rabona. Empezó a cancherear. Empezó a cancherear. Decía, no puedo usar la azura, no puedo usar la ¿Por azura. eso te peleaste vos, Jorge? No, Mati. Ah, Le fui a decir que no se hacía eso. Yo no peleé hace un montón. Igual lo vi le peleando tiré Jorge 4 igual. burras, no lo agarré ninguna. Me iba al piso yo. Nunca te vi peleando igual. El partido, digo. No soy de enojarme, salvo que... No, solo que sea una boludez importante para enojarte. Con el hermano de yo, que lo vi que dijo, parte de mano. El hermano de Joao. En el primer partido. Entonces me voy con su 32. Pero él se paró, hermano. Estaba por eso. Ah. Sí. Yo le digo, pará, tranquila. Bueno, el que me hizo enojar hoy fue uno de difunto, uno rubio. Porque empezó a hablarme ¿Por mal. arriba? No sé, uno rubio. ¿Grandote? Sí. ¿Sica? No, Sica no, otro. Ah, no, entonces. Me acuerdo de él porque me lo nombra seguido Esteban. Y... porque fue la... Aprendí a marcar, en vez de echarme la culpa a mí. Che, yo al chino no lo vi sacar, o capaz que al primer tiempo lo vi. Te iba a decir, fue la jugada de Seba, en donde yo me acerco y primero no le dije nada para el árbitro porque estaba esperando a Seba. Sí. Porque estaba tirado y todo estaba en el quilombo. Ah, por la patada. Sí, y yo primero estaba viendo a Seba. Se escuchó. Es mala, yo me juro y todo, y yo estaba con Seba primero. Viene el chabón y empieza a decir, no sé qué, me empieza a hablar mal.
Y se me pone enfrente. Y yo también me pongo enfrente de él. Y digo, háblame bien. Y él me empieza a sacar Joao. Claro. Pero me empezó a hablar mal. Después me pidió perdón. Pero. Al pedo. Aparte, yo ni le había dicho todavía a Nico que para mí no era amarilla. Claro, no había llegado a hablar con el árbitro, claro. Después de eso, una vez que Seba se para, me acerco y le digo. Y bueno. Y vos lo escuchó, el único que dijo como que se hacía cargo él de la decisión. Eso. Me dijo eso a mí. Qué raro. O sea, capaz que por una parte no quería como dejarte expuesto a vos con algo, pero si vos vayas a No, pero decirle si como que ayer- date cuenta, ¿viste? Si hoy pasó la jugada de. Última jugada del primer partido, del Numan Joao. Tiro libre, el de la barrera se adelanta a 2-3 metros. Sí. Y él no lo ve. Y él no lo ve. Y lo vuelve a hacer. Porque claro que se adelanta. Y dice, amigo, toma cualquier cosa, cuento con tu aval de que me lo dijiste vos. Escúchame. Sí, se adelantó. ¿Fuiste el martes? Sí. Ok, no tengo igual. Te voy a transferir. Esto acá está lo de hoy y lo de ayer. No, solo lo de... No, solo nada. No, se va a transferir eso. Amigo, ayer. Escuchá, Mara. Lo de Platense, ¿está acá? Lo de Platense, ¿está acá? El bolso. Yo vengo el lunes, antes de ir al club. Antes de ir al club, el lunes vengo. Bueno, mañana. Mañana, antes de ir al club. Eso, avísame y yo ya lo cargo y lo llevo a la Platense. Ok, antes de ir al club, amigo. Amigo. Yo vengo en la bici. Es un boludo. No, amigo. No, ese... Chau, Chani. Pude hacerte los 4 igual. Sí. ¿Cómo terminaste el Temuco? ¿Cómo terminaste el Temuco? No, bien porque fueron a penales y pasaron. O sea, en una fue chistoso porque no sé si fue un despejo, que yo creo que fue más que le pegó al arco. Le pegó de 3 mitad de cancha, le hizo gol a Temuco Urso. Y después lo aguantó. Lo aguantó bastante bien, el arquero muy bien. Igual Temuco llegó, no sé, perdí la cuenta de la cantidad de veces que llegó, pegó en el palo, el arquero, rebote. Y hasta que pudo empatarlo. Y fueron a penales y ganó Temuco 3-2. También Temuco juega al final también, ¿no? Sí, de la línea. Ok. 3 ahí acá. 75. Chau. Chau. Bueno, avísame mañana. Dale. Yo vengo en la bici igual. Yo vengo, ¿no? Mara, eso de las... Mara, eso de las 4. Sí, vos avísame, amigo, solo. Tommy, pedí. Un minuto. Che, bueno, y Temuco está en la final de la otra copa. Sí. Contra Argentina. Igual, para ganar la cantina, decir que juegan en la jaula, ¿viste? Como la jugó a Juan. No me acuerdo de Cantina Temuco que había ganado Cantina 3-1. Yo pensé que había terminado 1-1. Y se lo había Nano en la fibra. Sí, que me habló Nico, el de cantina, che, querido, me dice, nosotros ganamos el partido. Va 0-0 y la figura es el arquero rival. Lo bueno es que se lo toma con humor. Chao, acá está Checo. Mañana nos vemos. Sí, ¿vos viste lo que se mandó este boludo? Sí. No, man. Pasamos esta, Lalo. Ya jugamos, ya jugamos.
Esa, si la llegas a pinar mal, Sí, es complicado. porque te diste vuelta, quedó mano a mano. Siempre acordás. Vi que empezó tarde, dije. Sí, yo ya le estaba haciendo. Ah, aparte no es que le quedó cerca la cabeza, tipo fue. Ahí el de Glacián tipo, venía cerca y hizo así. Valió la roja. Gol. Igual la tapaba. ¿El de la mano? ¿Eh? ¿El de la mano? No, digo, Ah. el arquero no llegaba a agarrar porque se tiró. Te digo que valió la roja. ¿Eh? Valió la roja. Sí. Luis Suárez, en el 2010. Mati se fue. Fue a cambiar, creo. Ah, por aquí, no toqué yo, se van a bandera, ¿cierto? Se hizo re tarde, boludo. Sí. Porque el otro día no se viera en el partido, boludo. ¿Cómo? No se viera sentido entre los partidos, boludo. También hubo muchos penales. Y se arrancó tarde ya. Acá se arrancó todo. Se arrancó tarde. Allá se demoró. Uy, yo soy un tarado, podría pedir a Foco que venga acá porque yo estaba allá todo el tiempo, boludo. ¿Cómo? Que yo quería ir allá porque el otro iba a terminar más temprano. No, pero ya se demoró. Ahora se emparejó. Ahora se emparejó. Ponele que está 5 minutos antes. Como mucho, ¿eh? Ah, está bien, no hay que nada. Pero antes hubo un tiempo. Al principio, primeras 3 horas estaba 15 antes. El de allá sí. Y Se demoró por el Magio que llegó tarde. Y que teníamos para un partido para arrancarlo antes Y de el 10 porque hicimos 20. de... Sí, no me acuerdo cuál fue. Se juega bien, no sé. Es buenísimo.
Mira, tengo un peso. Pensé que sobre algo para allá, no tengo un peso. Después toma marca. Al medio, Lupi. Ojo ahí. Solo. Qué bien, Horrible, la verdad. ¿Recuperamos Pechera, te dije? Sí, ayer me dio Ale, me dijo que los trajo de barrio. ¿Te contó Santino de Cris? ¿Qué? ¿Te contó Santino de Cris? Sí, me dijo quién fue. Era vos cabeza. Va, Mati me dijo. Qué paja. Era el que dentro de todo se venía controlando. Me han dicho, no me acuerdo quién fue el que me dijo. ¿Viste? Que me dijo que por cabeza teníamos pares. Antes de que lo hagamos nosotros, nos parece que ya le habían pegado una vida también. Te voy a preguntar al Lalo. Era que antes se llamaban Torino. El nombre sí lo recontra tengo, pero no, nunca lo vi yo. Estoy un poco la secuencia, medio que paja, boludo. ¿Cómo fue? Después te... Volé un ahí. Bueno, voy a este. No, yo fui. ¿Vos viste cómo lo hizo? Pero el de inflación no lo vi yo. El de inflación no lo vi. No, le empujó. Pasa que este también que... Sí. Triángulo en el medio, Bato, ese triángulo en el medio. Ese triángulo en el medio, Bato, al lado de mí, al lado de mí. Elvio, olvidalo, Bato. Sí. Y al toque igual la verdad le pedí culpa a la compañera que le dije, amigo, nos estamos ganando, está cagando. No, hay que preguntarle, no puede correr. Hay que correrlo ahora. Entre uno de los dos, corramos y corramos. Sí, mirá este cortecito, esa marca, esa es un corte de mierda. Tranquilo, Bato. Buscalo, pará, Flick, subí la mitad, Flick, cerrá, Flick, cerrá. Sí. Es cortina, Lalo, es cortina. Que no lo deje pasar, es cortina, Lalo. Esa.
No tarda mucho, Vato. ¡Vato! Y la roja. Dale, regulalo ahí. Sí, no sé cómo me durmió el mudo ayer, boludo. Después te cuento bien, me durmió de una manera. ¿Con qué? Con... Sí, ahora te digo, pero yo he apurado y cerrando todo. Le dije, sí, es verdad. Y claro, no era así. O sea, la situación fue así, pero fue distinto el número. ¡Vato en el medio! ¡Vato en el medio! ¡Vato en el medio! ¡Vato, venía al medio! ¡Venía al medio, Vato! Vato, vos estás de 9, hay 2 abajo y vos parado de 9. Si vos te vas a la banda no me queda nadie en el medio. Escuchalo a él, me tiene razón. Vato, entre los dos del medio, vos en el medio. Paso a la izquierda, no. Pasito a la derecha, Perita. Ahí, ¿qué es ahí? Adelante, ya, falta. ¡Dalo, Corán, full! ¿Querés o no? ¿Sí? Fue cambio. Voy yo, Espera, Vato, tranquilo. Esperá, Rulo, que te falta. Vato, acomodate, Vato. Nuestro. No cobraste, Lalo. ¿Qué pasa? No. ¡Vato! ¡Solo! ¡Sí! Último, porque esta bueno. No ganamos el otro. ¡Ese, Vato! Uno más que encuentra un guacha, dale. Pasa. Ordenadito. Arriba. Vamos, se me le fue, sale. ¡Piso!
Severo. Está ahí la pelota. ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Lalo, no discute la pelota, Lalo! ¡Va a cortar el pase! Tranquilo, metela. ¡Corta! ¡Corta! Ahí, relojealo. Salí con orden, salí con marca. Fuera, tranquilo, Juanjo. Tranquilo, tranquilo. Dale, está la caminata. Dale primero. Corta con pulso y no. Atrás. ¡Volvemos! ¡Vato para uno! Nacho, Nacho, uno más. ¡Pato! ¡Adelante! ¡Nacho solo! Terminala, como pueda. ¡Nacho, volé, Nacho! ¡Tommy, rápido, Tommy! ¡Querido, Tommy! ¡Acá! ¡Sí! Volé. ¡Maxi! Tommy, ojo, Tommy. ¡Maxi! Nacho, vos. ¡Otra, vale! Tenemos mucho. Cualquier cosa hay cambio. ¡Arriba, pasa! ¡Vamos, profe! ¡Lalo, Corá! Copiado hacia el medio, Vato. Está bien. Está jugando bien. Es el arquero, muy bien los dos. Sí.
Uy. Buen corte. Atento a saltar acá. Mancha, atento a saltar. Atento a saltar. A la segunda. ¡Paso! ¡Bien, Juanjo! ¡Bien, Juanjo! ¿De dónde estuvo ahí? Mancha, a la segunda. Mancha. Ya atento para la segunda. ¿Ah? Para mí la rosa. No la corrigió bien. ¿Eh? Y no la corrigió bien. ¡Caso! 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 ¡Sí, caso! ¡Sí, caso! ¡Sí, caso! Ahora sí. Qué bien, Nico, cómo se mete atrás. Sí. Bien. Marca. Déjate a ver. No lo pierdas, Loza. ¡Espalda! Qué arquero. Sabe cómo está el arquero igual, pero a mí me atajó muy bien. Ayer que Yo mandé otro, el de Mamba, pero yo lo mandaría a este. Depende cómo. depende cómo fue. Sin falta. Juli. No, de 5, doble 5. Juli. ¿Qué está sentado bien? Le dobló el tobillo, me parece. Mira cómo costó sacar esa bandera, boludo. Está jugando. 0-0. Dale, mismo, vamos. Toma el saca. Dale, mismo, dale. Con confianza, dale. Dale, Fran.
Dale, Saneta. Vamos, Saneta. Dale, Saneta. Suerte. Vamos, Saneta. Miralo, Saneta, esperalo. No se aguantó. Son payasos, ¡Ey, son payasos! ¡No! Luqui, tranquilo, Luqui. No puede ser lo que cobraba. Mirá dónde lo va a cobrar, no cobrar nunca, nunca lo cobrar. Dale, Saneta, pegalo, Sale, pegalo. Pegalo. Bien, no pasa nada, bien, Paco, bien. ¡Vamos, Rulo! ¡Vamos, Rulo! Vamos, Rulo, sale Rocky. Dale, Emiliano. Dale,